no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué podemos ver aquí en esta porción de la palabra de Dios? Que cuando Pablo sale rumbo a Italia, se encuentra con una tormenta muy poderosa que se llamaba Euroclidón. Y esa tormenta llegó a unos niveles tan grandes que dice la palabra de Dios que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Es decir, las tormentas en la vida pueden tener diferentes formas. Aquí Pablo nos habla de una tormenta física, una tormenta que estaba poniendo en riesgo la vida de muchos. Y la palabra de Dios nos dice de que hay esperanza aún en medio de estas circunstancias difíciles. Podemos leer en el versículo 23 donde Pablo les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Quisiera que me acompañen, por favor, al Hechos 28. Hechos 28, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bien, ¿qué podemos aprender de esta historia de Pablo? De esta historia de Pablo, donde navega y donde una gran tormenta llamada Euroclidón destruye la embarcación. Y una vez destruida la embarcación, llegando a tierra, Pablo es atacado por una víbora. Y todos estaban esperando que Pablo muriera. Sin embargo, Pablo ni se hinchó ni murió, fue guardado. ¿Qué podemos aprender de esta historia que la palabra de Dios nos da? Primero, que hay ataques que son repentinos. Hay situaciones en la vida como estas que estamos viviendo, de este virus que ha venido a atacar la humanidad de una manera repentina, de una manera inesperada. No estaba el mundo preparado para un enemigo con estas dimensiones. Y hay ataques en la vida del creyente también que son repentinos, como este virus que está trayendo dolor en el mundo entero. Sin embargo, la palabra de Dios nos da esperanza en medio de estos ataques repentinos. La palabra de Dios en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 25 al 26 nos dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Aquí el rey Salomón nos dice que cuando tenemos nuestra confianza en Dios, no tendremos temor de esos pavores repentinos, de esas circunstancias repentinas que vienen a amenazar nuestra vida, amenazar nuestra salud, amenazar no solo a nosotros, sino a los nuestros, a nuestros hijos. Cuando a lo mejor hay una amenaza en el exterior, sus hijos se encuentran lejos, usted se encuentra aquí. Sin embargo, Dios tiene control tanto de sus hijos allá como de nosotros aquí, porque Dios tiene control de toda circunstancia. Él es Señor, soberano y gobernador de todo lo que existe. Por lo tanto, en esos ataques repentinos podemos encontrar esperanza en la palabra de Dios. Segundo, hay ataques y crisis que nos roban la esperanza. No solamente son repentinos, sino que nos roban la esperanza.
En este momento vemos que algunos en la tormenta, en la historia de Pablo, habían perdido la esperanza. Pero Pablo les dice, no temáis, seremos guardados de esta tormenta y llegaremos seguros a la isla de Malta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando ya no hay esperanza, el Salmo 91, el rey David en un estado de desesperanza, también nos da una palabra de aliento cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, el abrigo del Altísimo, ¿cuál es el abrigo del Altísimo? La Biblia dice que el que honra al Hijo honra al Padre que le envió. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y nos refugiamos en Él, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, entonces estamos abrigándonos, estamos habitando al abrigo del Altísimo. Jesucristo es el abrigo del Altísimo, sobre el cual nosotros podemos recuperar la esperanza. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, porque he puesto mi confianza en Él. Tercero, ¿qué lección podemos aprender de esta historia de Pablo? Que a veces las tormentas en la vida, las crisis en la vida, como este virus que está golpeando todas las naciones en el mundo, a veces sentimos que no tenemos control. Y al sentir que no tenemos control, sentimos y reconfirmamos que no hay esperanza. Pero la Biblia dice, en el Salmo 27, versículos 2 y 3, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo nuevamente nos da una palabra de esperanza cuando sentimos que no tenemos control. Esta situación mundial ha hecho sentir al ser humano que no tiene control. Porque es un enemigo que no tiene control. No lo podemos dirigir, es un enemigo invisible. Es un enemigo que no sabemos dónde está ni cómo actúa y que no respeta edades, no respeta posiciones sociales, económicas, políticas, sino que va arrasando con todo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aunque un ejército acampe contra mí, nos sentimos rodeados, sentimos que el enemigo está por todos lados. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque más poderoso es Dios que el ejército que nos rodea. Como cuarto punto, hay crisis también en nuestras vidas que nos pueden llevar a ser presos del temor. Como resultado que hemos perdido el control, el temor se apodera de nosotros. Y es peligroso porque el temor y la fe no pueden ocupar el mismo espacio. La única manera de poder llevar paz y tranquilidad a nuestro corazón es eliminando el temor. Pero estas crisis es imposible que no produzcan algún temor. Lo importante es que ese temor no permanezca con nosotros. El Salmo 23, versículo 4 nos da una palabra de esperanza, de aliento ante este temor que podemos estar sintiendo en estas circunstancias de la vida. Y el Salmo 23, versículo 4 dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
En este momento el mundo camina sobre un valle de sombra y de muerte. Sin embargo, el cristiano, el que ha puesto su confianza en Jesucristo, el que ha habitado bajo el abrigo del Altísimo, tiene una promesa que es para él, que es que aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor ha prometido acompañarnos en medio de estas circunstancias. Él nos ha dicho que no pasaremos por el túnel, que no pasaremos por el valle de sombra de muerte. Lo que Él ha prometido es acompañarnos en ese valle hasta alcanzar la salida, hasta salir victoriosos de ese valle de sombra y de muerte. Porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado del pastor era usado para proteger a las ovejas en ciertas circunstancias. Por lo tanto, hay esperanza también para el creyente en la palabra de Dios. Son promesas de Dios, no son promesas de hombre. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque sentimos que en estos momentos no tenemos control de lo que está aconteciendo, de este enemigo que nos amenaza, de este enemigo que nos produce temor, que nos quita la esperanza y que nos hace sentir que hemos perdido el control. No tenemos control de lo que está sucediendo, pero de algo sí tenemos control. Tenemos control de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. ¿No? Las emociones que percibimos son el resultado de nuestros pensamientos. Este temor que puede estar experimentando es el resultado de un pensamiento, de una amenaza, de un pensamiento que nos hace sentir temor. Pero la palabra de Dios en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. El apóstol Pablo nos está diciendo: controlemos nuestros pensamientos, decidamos en qué pensar. Y la Biblia ya nos ordena y nos indica en aquello que debemos enfocar nuestro pensamiento. Es en todo lo bueno, en todo lo justo, lo amable, lo puro, lo verdadero. Y lo único verdadero que usted y yo podemos encontrar en esta vida se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es lo único verdadero, lo único puro, lo único que puede traer buenas nuevas al corazón del hombre. Por lo tanto, es importante no olvidarnos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. Porque es ese pensamiento el que traerá paz a nuestro corazón. Pero un pensamiento basado no en el positivismo, un pensamiento basado en aquel que dio la promesa de esperanza. Jesucristo, la esperanza en vosotros, la esperanza de gloria, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice en Isaías 26:3 que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, la paz vendrá cuando nuestro pensamiento persevere en las promesas de Dios. No podemos enfocarnos solamente en la tormenta, porque si ponemos nuestro pensamiento en la tormenta, entonces la tormenta absorberá también nuestras emociones y seremos presos del pánico y tomaremos decisiones equivocadas. Sin embargo, cuando nuestro pensamiento se mantiene en el dueño de estas tormentas, como dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabemos entonces, como el apóstol Pablo aquí, sabemos que llegaremos seguros y que seremos guardados seguros porque la palabra de Dios lo dice. Y lo dice también el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios de la vida, en el que nos preserva, el que nos ha hecho nacer de nuevo. Y el Salmo 4, versículo 8 también nos da una palabra de esperanza, sobre lo cual debemos de enfocar nuestros pensamientos. Dice así el Salmo: en paz me acostaré,
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo único que puede traer paz a nuestra vida es la confianza en un Dios soberano, en un Dios que ha prometido darnos protección. Cuando dice Jehová es mi pastor, el pastor cuida de sus ovejas. Por lo tanto, nosotros como ovejas lo único que tenemos que hacer es refugiarnos en el pastor. Pero para eso necesitamos leer la guía del pastor, para mantener nuestra fe viva, nuestra fe fortalecida e impedir con la fe que los dardos de fuego del enemigo, su desesperanza, su temor, pueda apartarnos de los caminos del Señor y pueda quitarnos el sueño. Y en esta hora yo le invito y le pregunto, ¿en qué ha puesto su confianza? ¿En dónde ha puesto su confianza? Porque eso va a determinar a dónde están sus pensamientos. Y eso a su vez determinará qué tipo de emociones va a experimentar. Si usted ha puesto su confianza en su dinero, es obvio que ahora el dinero vale muy poco. Si ha puesto su confianza en la medicina y en la ciencia, déjeme decirle que también la ciencia se encuentra sin esperanza ante este virus. No le encuentra salida. La única salida que tenemos entonces es poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Es lo único que puede traer protección, esperanza y gozo al corazón del hombre en estas circunstancias. Y yo le invito en esta hora, ¿desea usted dormir confiado? ¿Desea usted vivir con esperanza, libre de temor y salir victorioso de este valle de sombra y de muerte? Decida confiar en Dios. Pero para eso usted tiene que decidir poner su confianza en aquel en que Dios ha enviado, Jesucristo, su único Hijo, a quien Él ha enviado y en quien Él tiene complacencia. Yo le invito a que haga esta oración ahí donde está. Haga esta oración conmigo y pongamos nuestra confianza en esta hora en las manos del Dios Todopoderoso. Porque Él nos ha dicho, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar cosas buenas a quienes se lo piden? Así es que en este momento yo le pido, me acompañen en oración para poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre sobre toda la tierra, Señor. Reconocemos tu soberanía, tu gobierno, tu majestad sobre todo lo que existe. Señor, te doy gracias porque un día yo nací de nuevo y me puse bajo la sombra del Altísimo. Y tu palabra dice que bajo la sombra del Altísimo seré guardado y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo te doy gracias y en esta hora yo pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en mi Padre Celestial, en mi pastor. Señor, reprendo todo temor y acepto las promesas de tu palabra como fieles y verdaderas, porque tú eres fiel y misericordioso. Te doy gracias porque estoy bajo tu cuidado, bajo tu protección, y ninguna peste tocará mi morada, porque así lo dice tu palabra, y yo te creo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso decido agradarte con la fe en esta hora, Señor. Y asimismo quiero vivir en paz y dormir en paz, sabiendo que tú eres la fuente de mi paz, la fuente de mi protección, y que ninguna arma forjada se levantará contra mí, porque tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Gracias por esa confianza. Y para ustedes que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que decida poner su vida en las manos del único que puede rescatarle, Jesucristo. Ahí donde está, haga esta oración conmigo. Padre nuestro, te doy gracias por la vida que me has dado. Te pido perdón por todas mis ofensas. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero en esta hora yo me arrepiento y me quiero poner bajo la sombra de tu cuidado, del Altísimo. Y reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco también que tú le levantaste de la muerte para mi justificación y vida eterna. Te entrego mi vida y la pongo en manos de Jesucristo,
para que ahora entres a mi corazón y me gobiernes y me libres del temor y de la muerte eterna. Te lo pido todo en el bello nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.